Nombre de Jesús, aleluya. Damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más en esta preciosa noche, aleluya. Saludamos a cada hermano, a cada amigo en esta preciosa noche. Gracias al Señor por una oportunidad más. Vamos a estar puestos en pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 16, verso 24 al 27. Aleluya. Repito la cita bíblica, Mateo capítulo 16, verso 24 al 27. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar lectura con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, nos acercamos delante de tu divina presencia, Señor, con regocijo, en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Dándote las gracias, Señor amado, en esta hora, por el hermoso privilegio que nos concedes de estar en tu casa de oración, Señor. Muchas gracias, Padre, por la fortaleza. Gracias porque nos has guardado en este día y nos has permitido, Señor, llegar a tu casa con bien. Señor, me presento delante de ti, suplicando tu ayuda, Señor, para poder enseñar tu bendita, poderosa y transformadora palabra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes en esta noche. Y te ruego, Señor, que tengas a bien usar mi vida, mi Dios amado, para poder asimismo instruir a tu pueblo, Señor. Favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra del Señor, hermanos, es tan rica. Anoche meditaba yo, después de leer algunos libros, y meditaba en la palabra del Señor, que no hay otro libro como la Biblia. Cuanto más estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que es una fuente inagotable. Ahora me gozo porque en una ocasión estaba en Orlando, Florida, asistiendo a unas conferencias, hermanos, de la Iglesia de Dios, y había un conferencista norteamericano que fue el que expuso una de las conferencias, y me maravillé al escuchar a ese hombre enseñar. Fui con mi pastor, y después de la conferencia hice unos comentarios con mi pastor y le dije: qué maravilloso es conocer la palabra de Dios como ese hombre. Y mi pastor se rió y me dijo: sí, pero sabe que ese hombre tiene toda la vida estudiando. Hermanos, y me doy cuenta
que la palabra de Dios es tan maravillosa y una fuente realmente inagotable. He dicho en otras ocasiones que la palabra de Dios no cambia, y eso es verdad, pero nuestro entendimiento de ella sí. Y en esta noche quisiera abordar este tema que nos habla de la paradoja del discipulado. Y digo una paradoja porque lo que nos enseña la palabra parece contradictorio, pero no lo es. Una paradoja es algo que es una aparente contradicción. Pero vamos a adentrarnos en estos pasajes. Y es que este pasaje explica lo esencial del discipulado cristiano y asesta el golpe mortal a los falsos evangelios egocéntricos que son tan populares en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde muchos enseñan un evangelio donde enseñan a la iglesia que Dios es como un ser mágico que está dispuesto a saltar para conceder los deseos de los creyentes. El otro día hablaba una persona y me decía que solamente hay que hablar positivamente. Y yo me reí y yo le dije, bueno, yo no creo eso. Me dijo, bueno, pues a mí me ha funcionado. Pero hermanos, la enseñanza de la Biblia es otra. Si fuera así, si solamente con llamar las cosas, hermano, se hicieran realidad, eso significaría que Dios está obligado a concedernos todo lo que nosotros hablemos. Mas nosotros sabemos que sí, en verdad tenemos que ser positivos y no estar hablando negatividad, pero eso no significa que todo lo que nosotros digamos va a Dios a concedérnoslos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. El pasaje que acabamos de dar lectura cierra la puerta entonces al evangelio de salud y riqueza, el cual asevera que si un creyente no está sano y próspero, simplemente es porque no ha ejercido sus derechos divinos o que no tiene suficiente fe. Mucha de la gente que ha creído este evangelio, hermanos, después de darse cuenta que las cosas no salieron como esperaba, se decepcionan, se desaniman. Qué decepción tan grande. Eso me recuerda a lo que yo les he comentado a ustedes cuando en el inicio de mi caminar con el Señor tuve un problema y había escuchado que si le pides al Señor con fe cualquier cosa, Él te la va a conceder. En mi ignorancia le pedí al Señor con todo mi corazón y lo creí que Dios me iba a conceder lo que le estaba pidiendo, pues era algo bueno, según yo, y que lo necesitaba. Pero no fue así. Al no salir las cosas como yo pensaba, me decepcioné tanto que lo primero que dije, esto no es cierto. Todo lo que he escuchado, que han predicado, no es cierto. ¡Qué decepción! Y les he comentado a ustedes que me enojé con Dios y le dije, no voy más a la iglesia, porque esto no es cierto, esto no funciona. También reflexionaba y trataba yo de buscar algo dentro de mí, algo por lo cual me hiciera pensar que Dios no me concedió aquello que le estaba pidiendo porque yo no lo merecía o porque no lo había pedido con fe. Pero yo estaba seguro de que había pedido con fe, sin dudar ni un instante. Y también estaba seguro que no estaba pecando, no andaba haciendo lo malo. Y yo decía dentro de mí, si yo hubiera pecado, si hubiera pecado en mí, entonces pues tendría razón el Señor de no concederme lo que le estoy pidiendo. Qué decepción fue para mí, hermanos. Más tarde comprendí que las cosas no son así.
vemos nosotros ejemplos de hombres de Dios que tenían fe y creyeron que Dios los podía salvar o los podía librar, pero también podría ser que no, como fue el caso de los 3 varones que fueron echados al horno. Ellos tenían fe, tenían una seguridad de que Dios era poderoso para salvarlos, pero también ellos pensaban y estaban conscientes de que era probable que Dios no lo hiciera. Entonces, tenemos nosotros que ser cuidadosos, hermano, cuando nosotros leemos la Escritura. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos predicadores que abundan en este tiempo enseñan que si un creyente no está sano y próspero, simplemente porque no ha ejercido sus derechos divinos. Hermanos, y esto hasta en el tiempo de Jesús existía esta creencia. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, mirando a un ciego? Le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que él naciera ciego? Existía esa creencia. Y Jesús le respondió: ni este pecó ni sus padres. Vamos a hablar en esta noche una de las cosas que el Señor Jesús habló, y esto fue el costo del discipulado. Ya lo abordamos en una ocasión de alguna manera, pero vamos a mirar algunas cosas en esta noche. El Señor ya lo había declarado, y veamos la escritura en Mateo capítulo 10, verso 37 al 39. Realmente el costo de ser un discípulo de Jesús, hermanos, es alto. Veamos lo que dice la Biblia. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Veamos otra cita paralela en Lucas capítulo 14, verso 26 al 27. Lucas 14, verso 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Bendito sea el nombre de Jesús. El término aborrecer no significa en este contexto odiar. El Señor no está diciendo que nosotros tenemos que odiar o aborrecer a nuestros padres, sino que lo que está diciendo que no pueden ocupar el primer lugar. El primer lugar lo debe tener Dios por encima de cualquier relación, hermanos. Dios debe ocupar el primer lugar en el centro de nuestro corazón. ¿Recuerdan ustedes al joven rico que en una ocasión, hincando la rodilla, se postró delante de Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dijo: tú lo sabes, guarda los mandamientos. Y le citó 6 de los 10 mandamientos. Cuando aquel joven rico escuchó los mandamientos, le dijo: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Veamos la respuesta del Señor en Marcos capítulo 10, verso 21.
Marcos capítulo 10, verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. La Biblia dice, mis amados hermanos, que aquel joven se entristeció. Se entristeció porque lo que Jesús le acababa de declarar era algo que él no podía realmente ceder. Tenía muchas posesiones. Y el Señor le estaba diciendo que las vendiera y que todo lo que cobrara de ellas, ¿verdad?, pues lo diera a los pobres. Pero no piense que Jesús lo quería dejar pobre, hermano, sino que el Señor sabía perfectamente dónde estaba el corazón de este joven. Jesús, en vez de discutir que él no había cumplido los mandamientos, porque si los analizamos, él no había cumplido sus mandamientos que él dijo que había obedecido desde joven. No es verdad. Uno de ellos, por ejemplo, dice: no cometerás adulterio. Otro es: no matarás. Examinemos brevemente solamente esos dos. Si alguno de nosotros se nos hiciera la pregunta: ¿has adulterado?, posiblemente responderíamos de inmediato: no. ¿Has matado? No, por supuesto que no. Pero hermanos, Jesús dio una respuesta con respecto al adulterio más profunda que los que enseñaban los escribas y los fariseos. Cuando Jesús habló acerca del adulterio, enseñó que basta solamente con una mirada de deseo, de codicia, para cometer adulterio. El Señor dice en su palabra: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es que podría adulterar, ya lo ha hecho. Hablemos del mandamiento: no matarás. La Biblia dice que cualquiera que se enojare contra su hermano, solamente con que se enoje, es como si lo asesinara. Entonces, ninguno de los mandamientos de los cuales Jesús le había citado a este joven rico, él los había cumplido. Pero Jesús, lejos de discutir con él, fue directo al corazón. Sabía que amaba lo que él tenía, amaba sus posesiones. Y yo podría preguntarte en esta noche: ¿qué es lo que más amas? Porque al igual que el joven rico, también seguramente el Señor nos dice: te falta una cosa. Si no es que son varias que nos faltan. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces, hermanos, desprendernos de algo que nos agrada, que no queremos abandonar, que no queremos entregar? Porque nos hace sentir bien. Jesús sabía que este joven no estaba dispuesto a cederle el primer lugar en su corazón a Dios, porque lo ocupaban las riquezas. ¿Recuerdan ustedes también el caso de Abraham? No fueron las riquezas que hicieron que Dios pusiera a prueba la fe y la obediencia de este anciano. Era su hijo Isaac el que había ocupado el corazón de este padre.
Y el Señor entonces le dice, sacrifícame a tu Isaac. ¿Por qué? Porque ese niño había venido a ser el centro en el corazón de este padre. Acabamos nosotros de mirar que el Señor demanda de nosotros que lo pongamos en primer lugar. La Biblia dice entonces que este joven se sintió muy triste. Vemos también otra poderosa verdad, hermanos, cuando el Señor Jesús lo buscaron unos griegos que querían verlo. Y estas fueron las palabras que habló Jesús a ellos. En Juan capítulo 12, verso 24 al 25. Juan capítulo 12, verso 24 al 25. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Tomemos el primer principio que es profundo, hermano, en las palabras de Jesús. Trae como ejemplo el trigo. El trigo, no sé cuántos lo han visto en la espiga, tiene cierto parecido con el arroz, aunque me parece que es un poquito más largo el trigo, pero se parece en el grano cuando tiene la cáscara como el arroz. Y el ejemplo que presenta Jesús dice que si el trigo o la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Todos nosotros sabemos que si tenemos una semilla, sin importar de lo que sea, si la tenemos en cualquier lugar y no en la tierra, no la enterramos, sabemos nosotros que nada va a pasar. Esa semilla no se va a multiplicar, no van a hacer nada. De manera que si queremos que nazca, la tenemos que enterrar. Y esa semilla tiene que morir. Pronto vemos cómo la cáscara se empieza a desintegrar y de ahí surge una planta. Tiene que morir. Ahora, aquí hay una enseñanza maravillosa para nosotros, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos dar fruto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos sentimos contentos de servirle a Dios? Y quisiéramos con todo el alma poder hacer más. Y quisiéramos nosotros ser unos instrumentos realmente que Dios se sintiera orgulloso de nosotros, que nos usara de una manera especial. Sin embargo, hay un principio aquí que no podemos nosotros ignorar, y es el principio de morir. ¿Morir a qué, pastor? No estoy hablando de una muerte física, hermano. Estoy hablando de morir al yo, de morir al egoísmo, hermano, que todos nosotros tenemos poco o mucho en nuestro corazón. Somos egoístas. Pensamos en nosotros mismos antes que en Dios. Permítame darle un ejemplo. Ojalá si en su corazón no haya egoísmo, donde usted no piense solamente en usted mismo, sino ponga a Dios primero por sobre todas las cosas. Pero como dijo Jeremías, que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Muchas veces no nos damos cuenta. En una ocasión, caminando por la 116 allá en Manhattan, se me vino a la mente una de esas ricas paletas de frutas que hacen en México. Y a mí me encantan. Yo no sé usted, pero a mí me encantan. Pasé por un negocio mexicano y yo dije, yo me la voy a comer.
Y entré y me compré una, ¿no? Deliciosa. Casi estaba a punto de llegar a mi casa cuando se me vino un pensamiento y me sentí tan mal. Y yo dije, qué egoísta soy, porque pensé solamente en mí mismo y no en mi familia. ¿Por qué no compré una para cada uno de la familia? Solo pensé en mí. Es más, ni siquiera pensé, hermano. Simplemente se me antojó y me la comí. Para que usted se dé cuenta. Y eso es solamente un ejemplo, que parece que no es malo, hermano. Pero le estoy hablando del egoísmo. Nuestro corazón es egoísta, hermano. Si queremos nosotros llevar fruto para la gloria de Dios, tenemos que morir al ego. Medítelo. ¿Quién ocupa el primer lugar en tus pensamientos? ¿En qué piensas cuando no estás en la iglesia o cuando no estás en comunión? Tal vez escuchando la Biblia, unas alabanzas. ¿En qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Está Dios en ello? La mayoría de las veces no es así, hermano. Queremos nosotros dar fruto. No hay manera de dar fruto si no morimos a nuestra naturaleza pecaminosa y la crucificamos y cedemos el primer lugar a Dios. Continúa diciendo el Señor, el que ama su vida la perderá. ¿Sabías tú que para servirle a Dios como Él quiere, te tienes que olvidar de tu vida? ¿Cuántos creyentes, hermano, todavía tienen metas? Quieren hacer. Y no es que sea malo, no me malinterprete, no estoy diciendo que sea malo que usted tenga metas, que haga planes. Pero todas esas metas, todos esos planes, todos esos deseos tienen que estar puestos en oración al Señor, si es su voluntad. No podemos ya vivir nuestra vida como nosotros querramos, ni hacer lo que a nosotros nos plazca. Todo aquel que quiere continuar, hermano, viviendo su vida como antes, dudo que sea un verdadero discípulo. Porque tiene que haber un cambio, tiene que ser diferente. No puede continuar viviendo la misma vida de antes. Hemos visto creyentes que simpatizan con la iglesia, van de vez en cuando a la iglesia, se congregan, pero continúan haciendo las mismas cosas, no hay un cambio. Y cuando alguien le señala esas faltas, enseguida buscan una excusa y dicen, bueno, es que nadie es perfecto. Es que Dios conoce mi corazón. Hermanos, recuerden lo que el Señor dijo, que por sus frutos los conoceremos. Hay una persona que esperaba yo hoy aquí y no está. Y ya con estas son 3 veces que me dice que viene y no viene. Entonces, no es, hermano. El cristiano se caracteriza por su palabra. Dice el Señor que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. Si tú dijiste que sí, cumple. Si no, mejor di que no. Qué mal quedamos cuando, hermano, nuestra palabra no tiene valor. Eso no es cristianismo. Dice el Señor que el que ama su vida la perderá. Claro. Porque si alguno dice que es cristiano y continúa viviendo su vida a su manera, lo que él quiere, lo que a él le agrada, y como dicen algunos, es mi vida y mi vida yo la vivo como yo quiero, ¿ok? Pues la Biblia dice que si tú continúas así, perderás tu vida. Pero si tú la pierdes, entonces la ganas. Aquí está la paradoja, que parece contradictorio.
Porque si pierdes tu vida, perder tu vida no significa que mueras. Perder tu vida significa que tú la cambies, que ahora vivas para Cristo. Busques agradar a Cristo, busques hacer las cosas que honran a Cristo, que glorifican a Cristo. Entonces ya no es tu vida. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es perder la vida. Pablo decía, todo lo que antes significaba algo para mí, ahora lo tengo por basura. Estas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas enseñanzas eran contrarias al judaísmo popular en la época de Jesús, así como son contrarias a gran parte del cristianismo de hoy. Al igual que la mayoría de los compatriotas de los discípulos de Jesús, ellos esperaban al Mesías que los liberara del yugo romano, que destronara al rey Herodes y estableciera el reino terrenal de Dios en toda su gloria. Mas no miraban que era así. Por tanto, era difícil conciliar las enseñanzas de Jesús acerca de la humildad y el sacrificio y la entrega personal. Jesús les había hablado de que era necesario que Él sufriera mucho por los ancianos y que fuera muerto. Esto no encajaba con los discípulos. Oiga lo que le dice el apóstol Pedro cuando Jesús le hace esta declaración. En Mateo capítulo 16, verso 22, dice entonces Pedro, tomándolo aparte, yo me imagino a Pedro agarrando del brazo a Jesús, Señor, ven para acá. No quería que escucharan los demás lo que le iba a decir. Y mire lo que le dice. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Parecía bueno lo que decía Pedro, ¿verdad? Ten compasión de ti. La respuesta de Jesús, verso 23 en adelante, mire lo que dice Jesús. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo, tú no miras las cosas como las mira Dios. Tú las estás mirando como las miran los hombres. Jesús sabía lo que había venido, que Él había venido a dar su vida por nosotros. Y ese era el mandamiento del Padre. Jesús les habló del sufrimiento, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Les está hablando Jesús acerca de lo que implicaba tomar la cruz y seguirle a Él. Vamos a mirar qué significa esto. Quiero que miremos primero en Marcos capítulo 8, verso 34, porque no estaba solamente Jesús con sus discípulos, había más gente.
Marcos 8:34. Y llamando a la gente, no solamente a sus discípulos, sino a más gente, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vemos en primer lugar, mis amados hermanos, que el llamado a ser discípulo es un llamado voluntario. El Señor no obliga a nadie, si alguno quiere. Porque hay quienes, después de escuchar el precio, no están dispuestos. Porque la pregunta, hermano, para ser discípulo de Jesús, no es que si tú puedes. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Muchos de nosotros, cuando estamos en el servicio a Dios, nos damos cuenta lo incapaces que nosotros somos. Que no podemos hacer las cosas como nosotros quisiéramos para agradar a Dios. Que tenemos el deseo de servirle a Dios. Quisiéramos hacer las cosas bien, pero a veces no salen como nosotros queremos. Vemos nuestra falta de capacidad, pero aún así sabemos que Dios está a nuestro lado para ayudarnos. Estas palabras del Señor Jesús, sígueme, se aplicaban a la rendición inicial del nuevo nacimiento, es decir, cuando una persona llega a Cristo para salvación y la antigua vida de pecado se intercambia por una nueva vida de justicia. Esto implicaba, mis amados hermanos, que Jesús estaba reiterando un llamado a la obediencia diaria con Él. ¿Acaso no es uno de los temas principales para reflexionar en cuanto a nuestra obediencia a Cristo? Porque muchos de nosotros, hermanos, conocemos la palabra y sabemos lo que es bueno y lo que agrada al Señor, pero ¿cuánto nos cuesta obedecer? De tal manera que la obediencia nos resulta como una carga muy pesada de llevar. Cuando pienso en la obediencia, no puedo pensar en un ejemplo más concreto que el amor de una pareja. Cuando dos personas se aman y una le pide algo a la otra, nunca es un sacrificio. Lo hace con tanto gusto, con tanto esmero, porque simplemente la base de todo eso es el amor. Reflexionemos si nos cuesta tanto, hermanos, obedecer lo que le costó el Señor pagar por nuestros pecados. Él, siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre. Rodeado de gloria, donde los ángeles le adoraban día y noche. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a este mundo donde fue rechazado, donde fue odiado, fue despreciado y finalmente lo llevaron a la muerte? ¿Qué necesidad tenía Jesús? Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por amor. Una muestra de que el amor, hermano, no es solamente un sentimiento abstracto. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el amor como un sentimiento. Si yo lo siento en el corazón, te amo. Pero el amor de Dios va más allá que un sentimiento. Es una prueba, hermano, de que Él nos ama. Tanto nos amó que entregó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros.
Solamente ese hecho debiera bastarnos, hermano, para nosotros estar dispuestos a seguir al Señor y a servirle con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Permítame mencionar el primer requisito del discipulado. ¿Cuál es? Es negarnos a nosotros mismos. Alguien que no está dispuesto a negarse a sí mismo no puede afirmar que es un discípulo de Jesucristo. ¿Qué significa negarse? Esta palabra significa desconocerse por completo, separarse totalmente de alguien. Es la palabra que Jesús usó para describir la negación de Pedro. Vamos a ver este versículo en Mateo 26, 34. El Señor Jesús ya le había dicho a Pedro que antes que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Porque Pedro le había dicho a Jesús que estaba dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino estar dispuesto a dar su vida por el Señor. Tan seguro estaba. Y el Señor entonces le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y aquí está la palabra. Dice la Escritura, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es decir, me negarás que me conoces. Y así lo hizo Pedro. Veamos las respuestas de Pedro cuando le pregunta. Mire, verso 70, del mismo capítulo. 26, 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Vamos al 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Versículo 74, la tercera vez. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. No conozco. De manera que negarse a sí mismo significa desconocerse por completo, separarse totalmente de alguien. Cuando nos negamos a nosotros mismos, nos desconocemos. Ya yo no soy la misma persona que era antes. Si bien, mis amados hermanos, la transformación no es instantánea, es o debe de ser progresiva. Pero ese cambio se produce cuando nosotros reconocemos quién es Jesús para nosotros. Y cuando nosotros tenemos comunión con Él, cuando permitimos que Él transforme nuestro corazón, porque nuestro corazón es rebelde. Y piense solamente por un momento, hermano, nada bueno hay en nuestro corazón. Nada que realmente valga la pena, nuestro corazón es malo. El problema es que muchas veces no reconocemos cuán malo es nuestro corazón. Al hablar de estas cosas no puedo evitar que venga a mi mente las palabras del apóstol Pablo, la lucha interna que él tenía. Pablo decía: porque el querer hacer el bien está en mí. En otras palabras, yo quiero hacer lo bueno. Deseo hacer lo bueno y sea que es lo bueno. Pero termino haciendo lo que no quiero. Es esa lucha que hay dentro de nosotros, hermano.
Es la carne que se levanta. Por eso la Biblia habla del morir al yo, el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Miramos entonces que el apóstol Pedro desconoció a su maestro delante del mundo. Lo negó. Voy a terminar con esto. Pero ojalá nosotros, hermanos, reflexionáramos de nuestras fallas cuando nosotros le fallamos al Señor, porque Pedro reconoció. Cuando el gallo cantó, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. Le dolió en lo más profundo de su corazón. Y seguramente pasó por su mente cómo fue posible que yo pude negar a mi maestro, cuando yo estaba tan seguro del amor que yo le tengo. Ahora, todos nosotros, los que hemos leído la historia, hermano, del libro de los Hechos, nos damos cuenta que la vida del apóstol Pedro no fue la misma. No se quedó él, hermano, lamentándose en la falta que había cometido, como había negado a su maestro, sino que a partir de ahí en adelante, ese Pedro no fue el mismo. Él aprendió. Él aprendió a no confiar en sí mismo. Más adelante, cuando él escribe la epístola, o una de las epístolas, porque él escribió dos, él dice un versículo, hermano, poderoso, que me encanta. Él dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Someteos bajo la poderosa mano de Dios. No era el mismo Pedro, era un Pedro que había aprendido a confiar y a depender del Señor. Vemos nosotros la unción que había en Pedro, hermano, como resultado de esa entrega, de esa comunión con el Señor. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros cuando le fallamos a Dios? ¿Vivimos lamentándonos? ¿O nos levantamos con más fuerza y luchamos y le buscamos con todo el alma y con todo el corazón? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Estamos dispuestos nosotros a negarnos a nosotros mismos? ¿A olvidarnos de nuestra vida? ¿Y vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos? Reflexionemos en esto, hermanos. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos. Póngase de pie. Demos gracias al Señor en esta hora. Padre Santo y Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por permitirme, Señor, compartir la enseñanza de tu palabra. Mi Dios amado, reconocemos, Señor, que muchas veces te hemos fallado. Pero te damos gracias por la vida, Señor, de estos hombres, como lo fue tu siervo Pedro, Señor, que aunque falló, se levantó. Te buscó, Señor, anheló tu presencia. Y tú lo restauraste, Señor. Le diste nueva vida y lo usaste poderosamente. Mira, Señor, a tu pueblo, mira a cada uno de tus hijos. Tal vez, Señor, estamos en peores condiciones que Pedro. Tal vez en muchas ocasiones te hemos negado con nuestra vida, con nuestra conducta, Señor. Tal vez no con palabras, Señor, como lo hizo Pedro, pero con nuestra manera de vivir. Perdónanos, levántanos, fortalécenos. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a no mirar atrás. Mira a cada uno de tus hijos, Señor, en esta noche que tal vez se encuentra pasando por situaciones difíciles, por pruebas, por aflicciones. Levanta sus ánimos, Señor.
Tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, tú eres el Padre bueno, Señor. Fortalécelos de una manera especial, Señor amado. Los que confían en ti, Señor, los que esperan en ti, recibirán nuevas fuerzas. Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos. En esta hora los pongo en tus manos, Señor, para que tú los guardes, para que tú los sostengas, Señor, y no los dejes caer. Ha llegado el momento, Señor, de concluir este servicio. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra. Y te ruego, Señor, que al salir lleves a cada uno de tus pequeñitos, Señor, en alas de tu Espíritu. Favores que te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria y honra por todos los siglos. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos los unos a los otros, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen buenas noches.